Buenos días, amadas familias, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Esperamos estén muy bien en sus hogares, junto a sus hijos, a sus padres. Sabemos que ha sido una semana de mucha bendición y hoy queremos disfrutar de la presencia del Señor como un solo cuerpo. Hoy es un día especial, hoy no es un día como cualquiera, hoy es un día en donde juntos, unidos en el Espíritu, estamos para adorar al Señor. Le invito a que tome su Biblia y vamos a ir allí al Salmo 100, dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Dios es un Dios grande, bueno, santo, y hoy nos reunimos como familia en torno a Él para adorarle. Por eso yo quiero, antes de iniciar la alabanza, que inclines tu rostro allí en donde estás, junto a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si estás solito allí, no estás solo, estás con el Señor. Y juntos nos unamos a adorar y a levantar un culto de adoración a nuestro buen Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Eres bueno, hoy queremos acercarnos a ti como un pueblo, como un solo cuerpo, Señor, a adorarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre, Señor, porque eres digno de toda alabanza, mi buen Dios. Te alabamos, mi Señor Jesús, Espíritu Santo, y queremos levantar este culto de adoración, Señor, en torno a ti. Familias que te adoran, una iglesia que se rinde a ti y te reconoce como el único Dios y Señor. Te amamos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y disponemos nuestro corazón para adorarte. Iglesia, algo bonito de este pasaje que acabamos de leer es que la palabra que repite mucho es alegría y gozo. Y de esa manera es la que debemos alabar a nuestro Dios. Debemos alabarlo con todo nuestro corazón y con gozo y alegría, porque Cristo es nuestra esperanza y Él es el que nos llena de gozo. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Él es digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol.
alabamos, Señor, en esta mañana y rendimos nuestros corazones delante de ti, Dios. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hoy, Señor, queremos unirnos al cántico de los ángeles y declarar que tú eres santo y tú eres Rey, Señor. Queremos alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Exaltarte y declarar que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan.
Te exaltamos, Señor, y te pedimos que tu reino se establezca en nuestras vidas y en nuestros hogares, Señor. Queremos generar atmósferas de adoración y que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros se sienta agradado, Señor. Haz de mí tu casa, casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Señor, queremos crear un ambiente de oración constante todo el tiempo, Señor, y que tú te deleites en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Queremos adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Te decimos, Señor, te pedimos, Señor, que día y noche estés en nuestro pensamiento, Señor. Que estemos constantemente pensando en ti y que con cada acción podamos decir que te amamos, Señor. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Te exaltamos, Señor, y queremos levantar tu nombre en alto, Señor. Queremos darte gracias porque fuiste a la cruz por amor a nosotros, Señor, y por eso queremos entregar nuestras vidas delante de ti, Señor, y queremos cada día vivir como a ti te agrada, Señor. Queremos algún día sabemos que algún día en la eternidad podemos
llegar a ser como fue Jesús, pero queremos que tú nos transformes cada día, Señor. Queremos caminar y hacer las cosas conforme a la guía del Santo Espíritu que habita en nosotros, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Eres glorioso. Gracias porque eres grande, Jesús, porque eres precioso, Señor. Hoy unidos como familia, como un solo cuerpo, como tu novia, Señor, te decimos que eres precioso, Jesús, que eres precioso. Gracias, Señor, y en este momento disponemos nuestro corazón para compartir la cena del Señor, pero ¿saben algo? Debemos entender el sentido que tiene la cena del Señor. No es algo religioso, no es algo que hacemos como una tradición domingo tras domingo tras domingo. Tiene un significado tan grande porque ese partimiento del pan y esa copa nos recuerda el nuevo pacto que hizo Jesús, y lo hizo en un ambiente de comunión con sus discípulos. La cena, la última cena, lo hizo en un ambiente de cercanía con sus discípulos, diciéndoles que ese nuevo pacto también los iba a acercar a ellos al Padre. Recordemos que la Biblia dice que todos, a causa del pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos acercarnos porque Dios es santo y su santidad no puede tener comunión con el pecado, y nosotros somos pecadores, pero ahora pecadores redimidos gracias a ese nuevo pacto. Y me parece hermoso ver el cuadro de la cena, porque es un ambiente de comunión, es un ambiente de cercanía,
Es un cuadro que nos refleja el amor de Jesús queriendo llevar a un pueblo, a sus discípulos, hacia el Padre. Por eso, en esta mañana te invito a que tengas esa misma percepción de amor, de comunión, de intimidad y ese recuerdo de ese nuevo pacto al cual tenemos hoy. Gracias a Él tenemos acceso al Padre, podemos disfrutarlo. Por eso te invito, Señor, allí donde estás, a que oremos al Señor y digamos: Señor, te damos gracias. Hoy recordamos ese pacto hecho en la cruz con tu sangre, tu cuerpo molido, pero no queremos recordarlo como algo lleno de tradición, sin un significado verdadero. Queremos recordarlo como ese acto de amor tan grande que a veces ni siquiera lo podemos entender, solo lo podemos experimentar, solo podemos recordar que toda tu sangre fue derramada, que tu cuerpo fue molido, que fuiste humillado hasta lo sumo por amor a nosotros, y que ese sacrificio, cuando nos arrepentimos, cuando nos acercamos a ti, ese sacrificio nos lleva al Padre. Señor, gracias por tanto amor, Jesús. Gracias. No sabemos qué sería en nuestras vidas hoy sin ti, sin tener esa comunión con nuestro Padre. Gracias, Señor, por permitirnos ser hijos de Dios a través de tu sacrificio. Sabemos y descansamos en la promesa que hay allí en tu palabra, que algún día comeremos y beberemos en el reino de Dios esa copa. Señor, en esta mañana queremos ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón. Sabemos que delante tuyo hemos fallado. Te rogamos que nos perdones y con tu Santo Espíritu nos ayudes a seguir siendo transformados. Reconocemos que somos pecadores, pero pecadores redimidos que quieren caminar en pos de ti, que quieren ser transformados con el poder de tu Santo Espíritu y con la luz de tu palabra. Hoy bendecimos el pan y bendecimos el vino. Y te invito a que con un corazón agradecido lo tomes y lo bebas allí en tu casa. Gracias, amado Padre bueno, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Amén. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa el
presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Espíritu Santo, queremos como tu templo ser agradables a ti, Señor. Queremos que la palabra de Dios nos refleje nuestra condición y que sea el espejo que es para nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte y salir transformados a través de tu palabra y vivirla, Señor. Vivir tu palabra y hacerla viva en cada uno de nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, listo. Entonces, después de esta alabanza, vamos a la palabra, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a toda verdad y nos vaya mostrando de verdad en qué estamos fallando. Hay muchas cosas por mejorar y realmente creo que en la medida en que vayamos mejorando, también muchas cosas van a prosperar. La palabra de Dios dice que seas prosperado como prospera tu alma. Eso quiere decir que el límite tal vez lo ponemos nosotros en cuanto a la prosperidad, ¿verdad? Y creo que pues Dios está dispuesto a derramar sobre cada una de nuestras vidas bendiciones. Depende de nosotros también el que las sepamos tomar, sepamos aprovecharlas y el que deseemos tomarlas, ¿verdad? Él da como Él quiere, porque Él es soberano y Él da de acuerdo a lo que Él decida. Entonces, pero Él de todas maneras ha colocado en su palabra unos lineamientos y vamos a mirar hoy a la luz de la palabra el mensaje que Dios ha puesto tal vez en mi corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos lleve y nos guíe a toda verdad. Bueno, Padre amado Señor, hoy te doy gracias, Rey, por cada familia que se ha congregado, por cada familia reunida, por cada familia que pueda escuchar esta palabra, Señor, y que la pueda tomar y que le pueda servir, Dios. Hoy quiero que hables a nuestros corazones, mi Señor.
Hoy quiero que, Padre mío, cambies tal vez mucha de nuestra actitud frente a ti. Cambies mucho de lo que nosotros necesitamos, Señor, para poder recibir eso que tú tienes para nosotros, Dios. Yo te bendigo hoy, te doy toda la gloria y te doy la honra, Señor. Y te pido, Padre mío, Señor, que esta palabra dé fruto, que multiplique, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, el mensaje que tú tienes para hoy. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy, para que nos vayamos haciendo una idea, que le he colocado por título la enseñanza, no tengas en poco la presencia de Dios. Y lo he colocado porque realmente a veces nosotros no sabemos qué es estar delante del Padre. No sabemos qué es estar ante la presencia de Dios. Y lo peor aún, ¿sabes algo? Que nosotros a veces menospreciamos la presencia de Dios. Eso es, creo que, más tremendo. Pero no solo nos ha pasado a nosotros, le pasó al pueblo de Israel. Y quiero que miremos que en la palabra Dios siempre nos ha enseñado la manera en que nos debemos acercar a Él. Siempre Él ha buscado la oportunidad, nos ha entregado todo. Hoy en día nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos abrió las puertas al Padre. Nosotros tenemos que aprovechar eso. La presencia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo. De manera que no menospreciemos eso que Dios nos ha entregado. De verdad que nosotros a veces no recibimos. La palabra de Dios dice que no recibimos porque ni siquiera sabemos cómo es. No sabemos buscar, no sabemos pedir. Vamos a mirar el contexto histórico de lo que hoy quiero hablarles. Hoy quiero hablarles de un hombre, o bueno, de una historia de Israel del arca y de Obed-Edom. Así como cantaba, me impresionaba. Hoy no lo había, ya habían cantado varias veces esa canción, pero hoy, y haciendo alusión a la palabra, es impresionante cómo la Biblia a este hombre hoy, bueno, lo tienen en cuenta para una canción, ¿sí? Y vamos a mirar un contraste con otra persona que también tuvo el arca y ni aparece. Entonces vamos a mirar, en la historia, los filisteos se habían llevado el arca. El arca, en una batalla, el pueblo de Israel había perdido el arca. Y el arca era su tesoro más preciado. Porque la presencia de Dios, ¿sí? Cuando la presencia de Dios, que es el símbolo, el arca simboliza la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios estaba allí, el pueblo de Israel tenía la victoria. Y muchos de los pueblos conocieron eso. Muchos de los pueblos entendieron que la presencia de Dios era la que daba la victoria. Y los pueblos tenían temor del pueblo de Israel, los pueblos enemigos. Entonces los filisteos, en medio de una batalla, tomaron el arca y se llevaron el arca y dijeron: le hemos quitado el tesoro más preciado al pueblo de Israel. Ellos veían el arca como el amuleto. Entonces ellos dijeron: le hemos quitado al pueblo de Israel su amuleto, lo que les daba la victoria. Y hoy mucha gente ve la presencia de Dios igual. El pueblo de Israel en cierto modo lo vio igual. Entonces resulta que los filisteos llegaron y dijeron: listo, vamos a llevar y vamos a colocar el arca donde están todos nuestros dioses. Y entonces colocaron el arca junto a uno de sus dioses. Y resulta que dejaron allí el arca. El arca estaba allí y uno de sus dioses, que era una estatua, ¿sí? En esa noche, ¡pah!, cae delante del arca, cae postrado en tierra delante del arca, dice la palabra. Al día siguiente, cuando estos filisteos se dieron cuenta, dijeron: uy, tan raro, ¿qué pasaría? Levantan nuevamente esa estatua y al día siguiente, nuevamente esa estatua que tenían cae, ¡pah!, de nuevo frente al arca. Pero en ese momento, en esa segunda vez en la que esa estatua cae frente al arca, la cabeza se rompe, las manos, y solo queda el tronco. Y adicional a eso, el pueblo empieza a sufrir una enfermedad y mueren aproximadamente 50,000 personas de los filisteos. Entonces el pueblo filisteo empieza a sentir temor.
Empieza a decir, venga, algo nos está pasando y entonces necesitamos devolver el arca. Necesitamos devolverle como sea al pueblo de Israel ese instrumento. Pero miremos, vamos a la palabra de Dios. Entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Primera de Samuel 4, del 1 al 10. Dice, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces, el pueblo de Israel, miren que a veces nos pasa a nosotros, cuando hay algo que no nos sale, no tenemos la victoria en lo que queremos y como queremos, ¿a quién responsabilizamos? A Dios. Y estos israelitas no estaban igual lejos. Miren, entonces dice el pueblo de Israel, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Y miren lo que dicen, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, se llaman Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Entonces entre ellos mismos, entre los filisteos, dijeron, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Miren, ¿saben algo? El arca era el símbolo de la presencia de Dios, era el símbolo. Pero el pueblo de Israel ya lo estaba tomando como el amuleto. Y eso implicaba tomar en poco la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque aquí en el pueblo de Israel se presentó algo tremendo. Ni el pueblo, miren, ni el pueblo, ni el sacerdote, ni el rey se habían percatado que ya no tenían la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? De la idolatría. La idolatría que había en el pueblo de Israel. Y entonces resulta que parte de sus ídolos se había convertido en el arca, lo mismo que hicieron los filisteos. Y sabes algo, a veces nos pasa a nosotros, actuamos en la vida igual que el que no conoce a Dios. Nosotros ni siquiera a veces conocemos a Dios tan profundamente y nos acercamos de la misma manera como aquel que no lo conoce. No tengamos en poco la presencia de Dios. El arca simbolizaba la presencia, pero no era la presencia como tal, era un símbolo, que cuando el pueblo clamaba y se iba hacia allá, la presencia de Dios llegaba al lugar. Entonces, miren, no, ni el sacerdote que era entonces Elí, ni Saúl, ni todo el pueblo tuvieron en cuenta, ¿sí?, que la presencia de Dios se cultivaba, se mantenía. Que no nos pase eso a nosotros, que no tengamos en poco la presencia de Dios. Lamentablemente los líderes de esta nación habían perdido la visión de Dios.
Lamentablemente, el perder esa visión había llevado al pueblo de Israel a esa derrota que habían tenido y que habían sufrido en ese momento. Y uno mira y gritaron con júbilo, ¡wow! El arca llegó, ahora sí, vamos a derrotar. No, el arca por sí sola no hacía nada. Es la presencia de Dios la que todo lo hace. Es la presencia de Dios la que todo lo puede. El resultado del pecado de Saúl y de Elí nunca corrigió lo que sus hijos hacían. Y en el templo, sus hijos dormían con prostitutas. Y Elí nunca fue capaz de decirle nada. Saúl había menospreciado a Dios en su corazón. Entonces dígame, con ese pecado, ¿cómo podía evitar la presencia de Dios allí? Nunca iba a pasar eso. Y vamos a mirar varios aspectos por los cuales la presencia de Dios, ¿sí?, la tenemos por poco. El objetivo es que la presencia de Dios habite en nosotros, con nosotros, en nuestros hogares. Y entonces uno de los aspectos, primer aspecto, ¿sí?, que en el cual yo deshonro la presencia de Dios, es vivir la vida a mi manera. Eso implica tener en poco la presencia de Dios, ¿sí? La irreverencia, el irrespeto. ¿Sabes por qué? ¿Qué aspectos de la vida a mi manera? Una de ellas es el pecado. Yo no puedo pretender llevar pecado a mi casa y pretender que la presencia de Dios se mantenga viva. Yo no puedo estar viviendo en pecado en mi casa y pretender que la presencia de Dios reine en mi hogar. Entonces, una de las primeras cosas que hace que yo tenga en poco la presencia de Dios es que peque. Y ¿sabes algo? Llega un punto en el que el pecado no me duele y no me interesa. Sencillamente, el pecado incomoda un poco, pero no más. Y eso quita la presencia de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezaron pecando un poco y otro poco, ¿sí? Hasta que llegó al punto en que definitivamente ya el pecado anuló la presencia de Dios. Un segundo aspecto. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios, se desenfocaron, perdieron su enfoque y vieron la presencia de Dios. Quitaron la presencia de Dios y se quedaron mirando fue el arca y tomaron el arca como un amuleto. ¿Sabes algo? Hay gente que tiene oraciones como amuleto. Hay gente que si no sale y se lee un salmo o algo así, entonces, hoy siento que me va a ir mal. O más aún, hay gente que cree que si no oro los 2 minuticos que ora siempre, no le va a ir bien. Y estamos cogiendo toda la palabra de Dios como si fueran amuletos. Y ahí no hay prosperidad y no hay bendición. Miremos 1 Samuel 4, del 4 a 5, dice: y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, imagínate, estos eran los que guardaban el arca del pacto, y estos tenían relaciones con prostitutas en el templo. O sea, ¿cómo pretendían? Dios no iba a convivir, su presencia no iba a estar en medio del pecado. Y el sacerdote que tenía su función allí nunca hizo nada por cambiar esto. Nosotros como padres, como sacerdotes, ustedes como madres, que también tienen una función sacerdotal con sus hijos, estén al tanto de ello. Y entonces resulta que Ofni y Fines, que estaban allí con el arca del pacto de Dios, ¿sí? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó como si hubieran ganado ya la batalla. Pero era de solo eso, solo el arca. Y habían dejado la presencia de Dios en otro lugar.
La presencia de Dios debe habitar en nosotros y con nosotros. Nosotros cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios, está en nosotros. Miren, la presencia de Dios, ¿sí?, debe estar en una constante relación. Me debe llevar a una constante relación. Pero ¿sabes algo también? Cómo deshonramos la presencia de Dios, cómo la tenemos en poco, cuando no le damos la importancia que se merece. ¿Y sabes cómo no le damos la importancia que se merece? Resulta que Jesús hizo un sacrificio grande en la cruz, ¿sí?, para romper el velo, para que tú y yo pudiésemos llegar a la presencia del Padre. Y resulta que tenerla en poco es que me interesa si oro o no oro. Me da lo mismo orar o no hacerlo. Eso es menospreciar la presencia de Dios en mi vida. Eso es tenerla en poco. Yo te invito hoy a que oremos. Yo te invito hoy a que activemos la presencia de Dios, a que la hagamos viva, que la hagamos eficaz. Cada día tenemos y necesitamos estar alimentándonos. Y miren, con toda seguridad, y más adelante lo vamos a ver, eso va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas, va a marcar una gran diferencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Con toda seguridad en nuestra manera de hablar. Otra cosa que deshonra, otra cosa que me hace tener en poco la presencia de Dios, es saber que puedo tomarla y no lo hago. Y miremos lo que dice 1 Samuel. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 2. Estoy leyendo 1 Samuel 7 del 1 al 2. Perdón si no les había dicho, ¿no? 1 Samuel 7 del 1 al 2. Vuelvo y lo repito. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, me devuelvo un poquito a la parte histórica, ¿sí? Los filisteos dijeron: no, esta arca no la podemos tener acá, esto es un problema para nosotros. Imagínate, la presencia de Dios incomoda a los del mundo, y eso es una realidad y lo vemos hoy. La gente del mundo no quiere tener la presencia de Dios en su casa. Quítame esto de acá, ¿sí? Y se la devolvieron al pueblo de Israel. Y resulta que el pueblo de Israel llevaba 20 años con el arca, y ¿sabe qué estaban diciendo? Se lamentaba en pos de Jehová. No creo que nosotros desconozcamos que podemos entrar en la presencia cada día. O sea, el pueblo de Israel, no sé si era puro desconocimiento, qué le pasó, estaba enceguecido, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que se lamentaba en pos de Jehová y tenían el arca? Como el arca era el medio para que la presencia de Dios descendiera. Y resulta que llevaban 20 años y lamentándose. Eso es también menospreciar la presencia de Dios, el saber que la puedo tomar y no lo hago. Eso es tener en poco. ¿Sabes? Ya se había perdido el rastro de cómo hacerlo. Ya ellos habían perdido el hilo de cómo era que se conectaba uno con Dios, o cómo se conectaban ellos, ¿sí? Entonces, grave porque ellos tenían el arca y se estaban lamentando. Grave porque no le dieron la importancia. Grave porque lo tomaron como un amuleto. Y grave todavía más porque el pecado reinaba. Y donde reina el pecado no está la presencia de Dios.
No olvidemos la parábola del hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo nos dice que y el hijo se fue muy lejos de la presencia del padre. Y era obvio, tenía que irse lejos de la presencia del Padre, porque nadie peca en la presencia de Dios. Nadie peca en la presencia del Padre. Entonces eso me indicaba que claro, Israel estaba en pecado, la presencia de Dios ya no estaba allí. Vamos a mirar un segundo aspecto, ¿sí? ¿Por qué tenemos a veces en poco la presencia de Dios? Y es que yo quiero que la presencia de Dios llegue a mi manera, ¿sí? Yo quiero traer la presencia de Dios y que todo se acomode para mí, a mi gusto, como más fácil me quede, ¿cierto? Cuando muere Saúl, David es elegido rey. Y una de las primeras cosas, ahí ya se veía ese corazón de David, ¿sí? Por el amor hacia Dios. Y entonces una de las primeras cosas que hace David es dice, traigamos el arca, vamos a traerla. Y la iba a llevar para Jerusalén, ¿sí? Miren que no la iba a llevar al mismo lugar donde había estado antes, ¿sí? Porque tal vez en su corazón sentía que no era el lugar más honroso para tener el arca después de lo que los hijos de Elí habían hecho allí. Y entonces yo quiero traer la presencia de Dios según mis propios diseños, según a mí se me acomode. Y una de las cosas, miramos Primera de Crónicas 3 del 1 al 4. Dios ya le había dicho a David, y David lo sabía, cómo se debía traer el arca. Pero mire lo que hace David. Primera de Crónicas 13, 1 al 4. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares. Ahí ya partió mal. Porque si iba a traer el arca, ¿de quién debía tomar consejo? De los sacerdotes, no de los capitanes. Y mire lo que dice más adelante, dice, de los capitanes de millares y de centenas con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Mire, a veces así nos pasa a todos. Empezamos a hacer mal las cosas, ojalá eso sea la voluntad de Dios, ¿sí? Que esa sea la voluntad de Dios, haciendo nosotros empezando mal. David empezó mal pidiéndole consejo a los capitanes, pero que sea la voluntad de Dios. No juguemos como entre verdad y entre mentira. Y entonces él sigue, pero si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ya llevaban mucho tiempo que habían dejado la presencia de Dios para el pueblo de Israel, y por eso era que venían derrota tras derrota, era un pueblo que no avanzaba. Miren, eso pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de entrar en la presencia del Padre, nuestra vida empieza a volverse una vida de sequedad, nuestra vida empieza a volverse algo pesado, como si estuviéramos cargando cadenas. Y así le estaba pasando al pueblo de Israel. Desde la época de Saúl, dice David, no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien ¿a quién? Dice ahí, a todo el pueblo. Pero a veces no se trata de lo que le parezca bien a uno o a los que le rodean. Es ¿qué opina Dios? ¿Le parece bien a Dios lo que vamos a hacer? ¿Le parece bien a Dios cómo estamos viviendo? ¿Le parece bien a Dios el lugar que tenemos para que Él habite? Es eso lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Traer la presencia de Dios no se hace a través de buenas intenciones. Entonces, no es según mi diseño, tampoco según mis buenas intenciones. Y miremos lo que dice 2 de Samuel 6, del 3 al 6. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. El pueblo, los filisteos, ¿sabes qué hicieron cuando iban a devolver el arca? Y dijeron, hagámosle un carro nuevo y pongámosle un poco de cosas de oro y de no sé qué para pagarle al pueblo de Israel por el daño que le hicimos quitándole el arca. Entonces, ¿qué hace David? Un carro nuevo.
Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. ¿Se acuerda que yo les había contado ahora que ya llevaba 20 años el arca ya en la casa de este señor Abinadab? ¿Sí? Y dice, y Usa era un hijo de Abinadab. Ahío era otro hijo de Abinadab, dice acá. Y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Dice versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas. ¿Sí? Ese fue el diseño. Esto fue lo que ellos hicieron. Tenían toda la buena intención. Hagamos alabanza, dancemos, cantemos, alabemos al Señor, ¿sí? Hagámosle un carro nuevo, pero no era la manera de Dios. ¿Sabes algo? Desafortunadamente, incluso en muchas iglesias pasan. Mucha alabanza, mucho canto, mucha cosa, pero nada de la presencia de Dios. Porque esa es la presencia del hombre. Es según la intención del hombre, según lo que el hombre creía que debería hacerse. Que tu casa no sea una casa tal vez de una alabanza sin sentido, una alabanza sin que tú veas que la presencia de Dios está allí, porque entonces tu alabanza se pierde, tu adoración no tendría sentido. No hagas las cosas a tu manera. Este carro nuevo era lo mismo que los filisteos habían hecho. ¿Sabes algo? Este carro nuevo nos muestra que es el diseño del hombre. Dios no necesitaba el carro nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya había dicho mucho tiempo antes cómo se debía cargar el arca. Y la debían cargar no en un carro nuevo, ni bonito, ni fino, sino en la que la tenían que cargar los sacerdotes. Miremos otro aspecto entonces. No es bajo mis diseños, no son bajo mis intenciones. Otro aspecto, aún mis buenas intenciones tienen consecuencias. Mire, cuando no hago conforme a lo que Dios quiere. Mire, Segunda de Reyes, sigámoslo ahí. Segunda de Samuel 6, del 6 al 7, veníamos leyendo antes. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. ¿Saben qué significa Usa? Usa significa fuerza en hebreo. Fuerza de hombre. Uno no trae la presencia de Dios a la fuerza. Y hay otra cosa, a uno le parece, yo recuerdo que la primera vez que leí esto yo dije, tremendo, pues el hombre no quería que el arca se cayera, pues aparentemente es como, duro. Pero ¿sabes algo? Aquí Dios quería mostrarle a David que no se hace a la manera de él. Y con Usa, es decirle, 20 años estuvo el arca en tu casa y no aprendiste a sentir temor de Dios. 20 años estuvo la presencia en tu casa y no tuviste un contacto y una relación con Dios, ese respeto hacia las cosas de Dios. Y hay otra cosa más. Dios quería mostrarle al pueblo, porque el pueblo había olvidado que era tener una relación con Dios, la santidad de Dios. La santidad. Entonces mire que traer la presencia de Dios no lo hago yo de cualquier manera. Miren que la presencia de Dios, ¿sí?, viene y tiene que ser algo que yo honre, tiene que ser algo que yo respete, tiene que ser algo que lo haga no con mis buenas intenciones, sino a la manera de Dios. Vamos a mirar un tercer aspecto. Y este tercer punto
ya yo quiero empezar ya a darle un giro al tema, ¿sí? Y en este tercer punto que quiero darle el giro al tema es, entonces, ¿cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? ¿Qué debo hacer? Y una de las primeras cosas que yo debo hacer es recibir a Jesús. Hoy no voy a traer ningún arca, ¿cierto? Una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz, Él lo que estaba diciendo, la relación tuya con Dios se había roto por causa del pecado. No había comunión, no había relación, no había presencia de Dios, ni en tu casa ni en tu vida. Y era obvio, yo creo que si muchos de nosotros miramos cómo era nuestra vida de pecado, no había relación con Dios, Dios no estaba en mi vida. Pero cuando nosotros tomamos a Jesús en nuestra vida, entonces eso que me impedía acercarme a Dios, ahora me acerca a Él. Y miremos lo que dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo lo que tengo que hacer es empezar y confesar mi pecado para tener salvación. Cuando yo confieso mi pecado, recibo a Jesús en mi corazón, lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador, entonces listo, estoy en una posición diferente a como estaba antes, ¿cierto? Es como haber traído el arca a mi vida. Es como haber traído el arca a mi casa. Esa conexión con Jesús me conecta con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo he tomado la decisión de recibir a Jesús en mi corazón, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza a morar en mí. Y el Espíritu de Dios es el que me comunica con el Padre. Cuando el Espíritu Santo me comunica con el Padre, la presencia de Dios llegó a mi vida. ¿Sí? Entonces mire, Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿sí? Y él le dijo al paralítico, levántate y toma tu lecho. Entonces, una de las primeras cosas es que tengo que hacer es recibir a Jesús para que Él perdone mis pecados, y cuando mis pecados son perdonados, mi relación con el Padre es restablecida. Una segunda cosa que tú tienes que hacer para que puedas traer tu presencia, la presencia de Dios a tu vida, es quebrantar tu corazón delante del Padre. Lo que yo les decía al pueblo de Israel, estos dos hijos de Elí, ¿sí?, que no fueron corregidos, que le faltó desafortunadamente carácter a Elí. Aquí yo no estoy haciendo juicio contra nadie, es lo que la Biblia me está mostrando, pero le faltó carácter a Elí, ¿sí?, para corregir a sus hijos. Entonces el hecho de dejarlos así a su libre albedrío llevó a que estos muchachos pecaran y llegaron a hacer algunas abominaciones en el templo. Entonces no había dolor en el pecado allí, obvio no había presencia de Dios. Cuando a mí el pecado no me duele, cuando yo ya no siento nada y me da igual pecar o no pecar, estoy grave, estoy muy grave, la verdad. Miremos lo que dice el Salmo 51, apúntenlo, 51 del 16 al 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces eso es lo que realmente quiere, que nosotros definitivamente nos arrodillemos delante de su presencia y que delante de Él digamos, Señor, yo te he pecado, yo te he fallado en esto. Todos pecamos, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. Así es de que no sientas temor, porque la palabra de Dios también nos enseña, dice que acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero acércate. Hermano, ¿cómo pretendes cambiar tu vida? No somos llaneros solitarios. Cuando ya recibimos a Jesús en el corazón, eso de llanero solitario y plata y el caballo blanco, eso no. Ya no.
Necesitamos humillar nuestro corazón, confesar nuestro pecado y mantener una relación viva con el Padre. En Hebreos 4:16, mire lo que nos dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro del Padre. O sea, ¿sí ves? O sea, Jesús ya me conectó ya con el Padre. Y entonces esa bendición que viene del Padre, la presencia de Dios, va a llegar a mi vida, porque ya tengo una comunión con Él. Pero esa comunión solo fue posible a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. De otra manera no hay tal comunión. Otra manera en la que tú puedes traer la presencia de Dios a tu vida es que permite que Dios gobierne tu vida. Porque cuando permitimos que Dios sea quien gobierne nuestra vida, entonces nosotros estamos dejando de lado nuestro parecer, nuestra manera de actuar, estamos dejando de hacer las cosas a mi manera para permitir que Dios entre y gobierne y Él haga conforme a lo que Él cree. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Eso es lo que necesitamos, hacernos uno con Él. Y para que nosotros seamos uno con Dios, tenemos que permitirle que Él gobierne todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú permitas eso, cuando tú empieces a quitar el pecado de tu vida, cuando tú empieces a decirle al Señor que has quebrantado tu corazón delante de Él, cuando dejas de hacer cosas en tus fuerzas, ¿sí? Cuando permites que Dios realmente de verdad gobierne tu vida, y gobernar tu vida es entregarle a Dios tu área financiera, tu área emocional, tu área espiritual. Cuando tú permites que Dios gobierne tu vida, las cosas van a cambiar, porque ¿sabes algo? El reino de Dios está empezando a llegar a tu vida y a tu casa. Vamos a mirar el cuarto y último punto. Activa la presencia de Dios en tu vida. Entonces, te voy a repasar. Primero, ¿qué aleja la presencia de Dios? Vivir la vida a mi manera, lleno de pecado. No me interesa el pecado, no me interesa relacionarme con Dios, todo es un amuleto. ¿Qué aleja la presencia de Dios? ¿Cómo tengo en poco la presencia de Dios? Cuando yo quiero traerla a mi manera, cuando yo me conecto con Dios cuando pueda. Si me sobra tiempo, entonces me comunico con Dios, me conecto con Dios. Pero si no me sobra tiempo, pues ¿a qué voy? No, estoy ocupado, hay otras cosas primero. ¿Cómo si la traigo? ¿Cómo si traigo la presencia de Dios a mi vida? Ya se los había dicho. Reciba a Jesús, confiesa tu pecado, humíllate delante de Él. Hazlo tu Señor en todas las áreas de tu vida. Permite que Él gobierne tu vida. Ya te voy a mostrar el resultado. Activa la presencia de Dios. Y voy a mostrarles aquí un contraste. Era la misma arca, ¿sí? En dos momentos diferentes. Te voy a mostrar el contraste. Primera de Samuel 7 del 1 al 2. Aquí es donde ya viene el resultado. En los dos primeros puntos, tú tuviste en poco la presencia de Dios. En el tercer punto tú dijiste: no, venga, yo no puedo seguir viviendo así. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida y en mi casa. Entonces ya te dije lo que debías hacer según el tercer punto: recibir a Jesús, arrepentirte, humillarte delante del Padre y hacerlo tu Señor. Listo, ya entonces tú empezaste a andar porque quieres traer la presencia de Dios, porque la necesitas. Y vas a ver el resultado, te lo voy a mostrar. Mire, 1 Samuel 7 del 1 al 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Esto ya lo había leído. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Entonces, 20 años lamentándose.
Pero mire lo que pasó cuando el pueblo de Israel se arrepiente, y mire lo que pasa aquí, cuando ya llega a la presencia de Dios de verdad. Y miremoslo en 2 de Samuel 6, versículos 11 y 12. Aquí yo es donde quiero que hagamos el paralelo. Cuando se menosprecia la presencia de Dios, pero cuando se activa la presencia de Dios. Cuando se activa la presencia de Dios está en 2 de Samuel 6, 11 y 12. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo. Léanlo ustedes, resalten esa Biblia, por favor, se lo suplico. 3 meses. 3 meses, mis amados. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. En todo hubo bendición. ¿Cómo es posible que un loco tiene esa vaina, el arca, 20 años? Y Obed-edom 3 meses y es bendecido en todo. ¿Sabes qué significa Obed-edom? Significa siervo adorador. Siervo adorador. Sirve, adora con el corazón, y eso hará que descienda la presencia de Dios en tu casa, en tu vida. Y este hombre fue prosperado en 3 meses y el otro en 20 años. No pasó nada, y lo peor es que 20 años el arca en la casa de Abinadab, y su hijo va y la toca y muere. Y este otro hombre, 3 meses y es prosperado en todo. Creo que hasta le rejuvenecieron la suegra, hermano. Con eso le digo todo. ¿Sabes algo? Miren lo que pasó en el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Y mire, la casa y todo lo que tiene, ¿a causa de quién? Del arca. ¿Y el arca qué era? La presencia de Dios. ¿Es eso lo que te trae bendición? Deja de buscar la bendición en otras cosas que no es a tu manera, hermano. Mire, eso es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es más grande, más eficaz que todo lo que tú puedas hacer, que todo el esfuerzo humano, que todo el esfuerzo de un pueblo incluso. 3 meses contra 20 años. ¿Y sabe qué me parece a mí tremendo? Que el nombre de uno o de una persona sea escrita para decir: tuviste 20 años de oportunidad y no hiciste nada, comparado con el nombre de otro que le diga: con solo 3 meses fuiste prosperado en todo. Tremendo. Y yo te digo hoy, ¿cómo quieres que se escriba tu nombre? Desafortunadamente hay personas que llevan 20 años en el cristianismo y su vida sigue igual. Sus lamentaciones siguen siendo iguales. Sé esta persona que en 3 meses Dios cambió todo. Ojalá que seas tú, que en 3 meses logró transformar tu vida. Que en 3 meses le permitiste a Dios lograr cosas que de otra manera nunca lo hubieras hecho. Y transformaste tu casa, transformaste tus finanzas. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Lo tremendo, ¿sabes qué es? Que en solo 3 meses fue tan evidente y tuvo que haber sido tan grandioso para que todo el mundo se diera cuenta y le hubiesen llegado con el cuento a David. O sea, tuvo que ser demasiado evidente que tu vida sea eso. Evidencia del poder de Dios y de la presencia de Dios en tu vida y en tu casa. Para que la gente diga: wow, verdaderamente allí habita Dios. Dios quiso morar en la casa de Obed-edom. Ya les dije, significa siervo adorador, porque se sintió complacido.
¿Sabes? Cuando Dios se siente complacido en un lugar, quiere morar allí y se evidencia, con toda seguridad, se va a evidenciar la presencia de Dios en el lugar. Les voy a hacer un recuento de todo, está escrito en Primera de Crónicas, y de todo lo que sucedió en la casa de Obed-Edom. Y mire el corazón de este hombre tan hermoso, miren, se los voy a mostrar. Mire, Dios lo bendijo a él, todo lo que aconteció, bendición para Obed-Edom, bendijo su familia, Dios bendijo lo que él tenía, Dios lo hizo su sacerdote. ¿Sabe cómo era el corazón de Obed-Edom? Mire, este hombre, cuando David manda por el arca y le dice no, yo me imagino que David, cuando le dijeron oiga, pasó algo con Obed-Edom, dijo no, este man tocó el arca y yo creo que se debía haber muerto. Sí, le pasó lo mismo que al hijo de Abinadab, y le dijeron no, fue prosperado. Entonces David dijo, ¿cómo así? Fue prosperado, traigamos el arca de una vez. Pero ahora sí, la segunda vez sí ya sabía cómo hacerlo, entonces corrigió, y no fue a su manera, sino fue a la manera de Dios. Entonces los levitas cargaban el arca. Entonces, pero cuando David lleva el arca a Jerusalén, entonces, ¿sabes qué hace Obed-Edom? Obed-Edom dice, yo dejo todo y me voy detrás de la presencia de Dios. Yo dejo todo y quiero seguir a Dios. Tremendo el corazón de Obed-Edom. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo por seguir la presencia de Dios? Y ¿sabes algo tremendo? Porque se fue a servir como portero, como guarda protector del arca. No escogió el mejor puesto, el mejor lugar. Solo le importaba la presencia de Dios. Qué corazón tremendo. Dios le dio también la oportunidad de ser músico y director, Primera de Crónicas 15:21. Y en la que les digo que él fue el portero del arca, está en Primera de Crónicas 15:24. Dios le entregó el ministerio de adorarlo. Qué ministerio tan bonito, ese ministerio de adoración, de adorador, como el que él tenía. Está en Primera de Crónicas 16:37 al 38. Todo lo que les estoy contando bíblicamente quedó registrado, lo que recibió Obed-Edom en 3 meses. Y desafortunadamente quedó registrado que otro tuvo el arca y tuvo la oportunidad 20 años y no hizo nada. Dios le dio el mismo ministerio, el llamado a su padre, toda la familia. Imagínate cuando se iban a llevar el arca, lo que hace Obed-Edom, le dice, familia, recojan todo que nos vamos y vamos a dejar esto. ¿Cómo así? Mira todo cómo Dios nos ha prosperado. Sí, pero es que nos vamos detrás de la presencia de Dios. Vamos a seguir la presencia de Dios. Y lo más tremendo viene en Primera de Crónicas 26:7-8. Dios bendijo a su descendencia. Fueron hombres de autoridad, varones valerosos, esforzados. Mire todo lo que trajo en 3 meses la presencia de Dios. ¿Quieres recibir la presencia de Dios? Mis amados, les digo hoy, arrepintámonos de lo que hemos hecho. No la menospreciemos, la tenemos a la mano, tomémosla. Hagamos valer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y la mejor manera de hacerlo valer es tener una relación con el Padre. Y que en 3 meses Dios haga su voluntad. Que Dios te bendiga. Que Dios te prospere. Si lo hizo con Obed-Edom, lo hará con nosotros también. Pero ¿sabes algo? Necesitamos actuar como verdaderos hijos de Dios. No tengamos en poco la presencia de Dios. No la menospreciemos. Adoremos, alabemos,
Humillemos nuestro corazón. Y si no has recibido a Jesús, yo te invito a que lo recibas. A que lo recibas. Es una oportunidad maravillosa que te está dando el Señor para poder transformar tu vida. Es una oportunidad maravillosa para que en 3 meses, como Obed-Edom, o no en 3 meses, el tiempo que Dios diga, pero aquí fue en 3 meses, evidencias lo que Dios quiso hacer en tu vida. No te voy a poner límite ni le voy a poner límite al Señor. Pero no tengamos en poco. Voy a orar por ti si no has recibido a Jesús, para que lo recibas. Padre amado Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de las personas que escuchan este mensaje, que aún no habían tenido la oportunidad de recibir a Jesús en su corazón, Señor. Hoy quiero, Señor, ojalá ellos oren conmigo y decirte, Padre amado Señor, reconocemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Te aceptamos, Señor Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Señor, te doy toda la honra y toda la gloria, Padre mío, porque tú puedes transformar nuestras vidas en todas nuestras áreas, porque tú nos puedes prosperar y bendecir, Señor. A ti, Padre amado, será toda la gloria y toda la honra. Vamos a terminar. Oremos para terminar. Señor, hoy quiero darte gracias por tu palabra. Hoy quiero darte gracias por mostrarnos lo que en poco tiempo tú eres capaz de hacer, si te honramos y te glorificamos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos tenido en poco tu presencia, porque no la hemos vivido, porque no la hemos disfrutado teniéndola a la mano, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Perdónanos, Padre mío, Señor. Pero también te doy gracias, Dios, por mostrarnos hoy en tu palabra que hay nuevas oportunidades. Porque mostrarnos hoy en tu palabra, Señor, que así como Samuel le dijo al pueblo, arrepiéntete y vuelve a los caminos de Dios, y cuando el pueblo se arrepintió, volvieron a la victoria, porque la presencia de Dios volvió a llegar al pueblo de Israel. Hoy te decimos, Señor, perdónanos porque habíamos menospreciado tu presencia, pero te decimos hoy con todo el corazón, Señor, que estaremos atentos, Señor, que guardaremos tu palabra, que si hemos fallado, Señor, nos arrepentiremos, Señor, de manera inmediata, que el pecado nos duela, que el pecado nos conduela y nos lleve, Señor, a amarte y a glorificarte, a adorarte con todo el corazón, en espíritu, alma y verdad. Y a ti, Espíritu Santo, llévanos a toda verdad y guíanos al Padre. Llévanos a Él para recibir la bendición que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Los bendigo, mis amados. Ahorita viene Ministerio Infantil. Dios les dé la honra y la gloria, Dios los guarde y que la presencia de Dios llegue a cada uno de sus hogares. Ahí está disponible, tómala. Es esto, es traer la presencia de Dios, un corazón contrito y humillado. Sí, humildad delante del Padre es lo que necesitamos para que la presencia y podamos recibir, así como Obed-Edom recibió las bendiciones en todas las áreas, y que nuestras generaciones puedan servir al Padre con amor y con honra. Los bendecimos. Aquí se quieren despedir. Chao, familia, bendiciones. Chao. Chao. Bendiciones, los queremos mucho. Gracias, amadas familias, por acompañarnos. No olvides nuestras reuniones semanales por Zoom. Todos los miércoles, conexión familiar a las 7 de la noche. Si eres joven, conéctate a nuestras reuniones todos los viernes a las 6 de la tarde. Y recuerda nuestro culto familiar todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestros canales de YouTube y Facebook. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos.